Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Gracias, todo un saludo muy afectuoso a ti, a toda nuestra audiencia. El momento que atravesamos en el país, en el rubro que básicamente es una realidad palmaria, que todo lo que atraviesa por la vida pública se llama la materia electoral, porque de allí se forma todo el enorme proceso que conocemos como la representación política en el horizonte de los cargos públicos, y con eso conformamos precisamente al Estado mexicano. Y justo allí nos encontramos en una peligrosa circunstancia, porque en la coyuntura más reciente, como sabemos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en concreto la Sala Superior, ha dispuesto, digamos, una interpretación mucho más amplia de lo que está en la ley, porque lo que sí está, digamos, previsto en la Constitución es justamente que ellos, los señores, los 7 magistrados de la Sala Superior, sean la última palabra, dice la letra de la Constitución, el artículo 99, que serán, digamos, los que decidan de manera definitiva e inatacable, y que son además la autoridad máxima en la materia jurisdiccional electoral por el mandato de la Constitución y también de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y ellos, en una interpretación mucho más amplia, dieron los días pasados una sentencia en donde básicamente hacen dos cosas. Reconocen que en términos reales el INE sí tiene razón, en términos de ley, en cuanto a que los precandidatos y candidatos, porque son varios, aunque se centraron básicamente en el caso de Guerrero y la precandidatura de Félix Salgado Macedonio, lo cierto es que sí corroboraron la actuación del INE, de que sí hubo gastos de precampaña y que sí hubo, por tanto, precandidatos. Un caso distinto sería el de los otros candidatos a diputados federales y el caso también de Michoacán. El de Guerrero concretamente sí asistió la razón al INE según la propia interpretación del tribunal, y sin embargo, en una interpretación un poco más amplia, le dijeron al INE que básicamente hiciera una nueva revisión sin darle ningún indicador ni parámetro alguno, para que o bien la ratificara o bien diera una mucho más ligera en términos de ley. Con ello lo que está provocando es justamente que se sustraigan los propios entes del tribunal, no hagan su parte definitiva, inatacable, pero también lo que hacen es que generan este contexto, no de exigencia, sino contexto de linchamiento y también de una, digamos, una capacidad de odio muy alimentada en esta campaña electoral, que está basada, por desgracia, básicamente en ser justamente una campaña electoral basada en esas emociones, en esos sentimientos. Y además le permite al propio INE hacer lo propio, digamos, este mismo día, que tendrá como límite, para que la ley tiene, digamos, una circunstancia que va mucho más allá de la consideración de cualquier persona o actor, porque no se pone en riesgo ninguna capacidad de ser votado. El problema está precisamente en que, como recordamos, la actual coalición gobernante liderada por Morena fueron los que ellos mismos promovieron que los delitos electorales, que ya estaban, digamos, en la consideración constitucional y también legal como un asunto muy importante, ellos los pusieron también como delito ahora gravoso y que implica también cárcel. Eso, digamos, entra en la lógica de lo que ha estado haciendo en las horas previas el propio Salgado Macedonio, incluso en el ámbito penal, porque está, digamos, asusando a cada uno de sus comentarios y también de sus seguidores respecto a las intimidaciones y las amenazas que están precisamente en el foco de la ley en torno a que sean, digamos, punibles, con lo cual, digamos, se sienta un gravísimo precedente para nuestra forma de democracia. Lo que vamos a ver es al final del camino, si esto se confirmara, esa misma sentencia que ha puesto en la mesa hace varios días el INE, es que pueda regresarse al expediente de nueva cuenta el tribunal, con lo cual el tribunal también ya tendría, digamos, en términos procesales, pero sobre todo también políticos, la posibilidad o bien de decirle al propio partido, a la propia coalición electoral que postula a Salgado Macedonio, si va a revisar ese expediente o si de plano le pide al partido que ya cambie su candidato, que son cosas que están en la consideración precisamente ya del Tribunal Electoral.
vamos a ver también el foco político, porque ese es el que por desgracia está hoy dominando el escenario político. Es un momento justamente de intimidación y de amenaza que no puede pasar por alto ninguna de nuestras instituciones, que además lo más, digamos, gravoso del caso es que tanto la parte administrativa como la parte judicial es algo que debemos celebrar, que están de acuerdo en que precisamente sí hubo precampañas, sí hubo precandidatos, y hay digamos, un antecedente que ya corridas las horas de la medianoche y los primeros minutos de hoy martes, se está poniendo en la mesa. También el propio tribunal está de acuerdo en que los criterios de sobrerepresentación que puso el INE en la mesa también ya los ha puesto como un asunto legal, como un asunto constitucional que ya ha validado. Es decir, que hace mucho tiempo no generaban un contexto de, digamos, de acuerdo constitucional y legal las dos instituciones. Es un momento para defender la Constitución, defender la democracia y defender a los órganos autónomos de la materia electoral, Teodoro.